Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este webinario. Mi nombre es John Ferro, soy socio director de Itenova y la idea es que hoy veamos un poquito los aspectos más importantes por los cuales una organización debe hacer BI analítica en su empresa y ver todos los aspectos que están, digamos, alrededor de dar un inicio a una actividad como esta en una organización. Muy bien, un poco la agenda de lo que vamos a revisar, quiénes somos, un poquito qué es BI, cómo ha venido haciendo la evolución, digamos, en el transcurso de los últimos años, para qué y cómo lo hago, lo que viene, las tendencias que se esperan, se vean venir durante este año en el tema de inteligencia de negocios, algunos beneficios, herramientas y por último, pues las preguntas que tengan para ser discutidas aquí en conjunto. Bueno, muy bien. Para que nos conozcan un poquito, somos una empresa de consultoría enfocada a que la tecnología realmente apoye y potencialice todos los procesos de negocio de nuestros clientes con una orientación muy clara en la satisfacción a través de servicios de calidad para enfrentar y resolver los retos que hay a nivel operativo y estratégico en las organizaciones. Nuestras líneas de negocio están enfocadas primero en el tema de consultoría SAP, para lo cual somos partner de SAP. Y por supuesto ofrecemos todos los servicios de consultoría asociados al entorno y al ecosistema SAP, desde servicios de ERP, servicios por supuesto del lado de analítica y BI, y cualquier otro, digamos, producto relacionado con SAP, muy de la mano y asociado con los procesos de negocio en las organizaciones. Segundo, por supuesto, pues tratamos todo el tema de inteligencia de negocios, para lo cual en este momento estamos siendo, por supuesto, partner de SAP, también partner de soluciones TIBCO Analytics, y también estamos ingresando a trabajar como partner de Microsoft Power BI para tratar todos los temas relacionados y dar vía libre a las iniciativas de inteligencia de negocios que todas las organizaciones están arrancando en estos momentos. Y por supuesto, pues estamos haciendo un enfoque analítico, que es pasar un poco más allá de los datos, más allá de la recuperación de información y empezar a utilizar eh, los datos al servicio de la organización. Vamos a ver un poco de esto más adelante. En este sentido, también pues, nos encontramos ubicados en la ciudad de Bogotá, Colombia, y también en la ciudad de Medellín. Y por supuesto tenemos socios y sedes en países como México y Chile también. Muy bien, dentro de la plataforma SAP, para que nos conozcan un poco, proveemos servicios de consultoría en todas las diferentes estructuras de negocio, partiendo de la parte de plataforma y todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias de plataforma SAP. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el manejo empresarial relacionado con el ERP y los nuevos productos y la suite de HANA y todos los nuevos productos asociados a la suite de HANA sobre SAP. Y por supuesto, en lo que tiene que ver la parte analítica con Business Object y ahora en su versión cloud, en la cual pues, nos permite ampliar muchísimo las capacidades en términos de planeación, de análisis de predicción, de exploración, de contar historias y bueno, todo lo relacionado para poder dar inicio y poder arrancar esas iniciativas de inteligencia de negocio que ahora pues todas las organizaciones están con el interés y con el deber de empezar a explorar en este aspecto para poder así apoyar y potencializar los procesos de negocio al interior de las organizaciones. Bueno, muy bien, aquí son algunos de los clientes con que hemos tenido, tenemos experiencia, que hemos trabajado, ya sea desde el punto de vista de consultoría de SAP o apoyándolos en sus iniciativas de inteligencia de negocios, de todos los sectores, digamos, desde productos financieros, servicios, de fabricación, de telecomunicaciones, en fin, también en el sector salud, variedad de clientes con los cuales hemos tenido oportunidad de trabajar en diferentes iniciativas. Bueno, muy bien. Arranquemos con contextualizarnos en el buen sentido en el ambiente de negocios que hoy nos vemos enfrentados, y en particular todas las organizaciones, dado que pues
Lo normal ahora es que estamos en un constante cambio y los cambios normalmente traen aspectos complejos, no solo de negocios, sino también de la tecnología que utilizamos para apoyar dichos conceptos de negocio nuevos, y en ese sentido, pues lo único que es constante es justamente ese cambio en los que vemos enfrentados en este momento. Obviamente la globalización pues tiene más competidores, ahora no somos los únicos, a pesar de que las organizaciones tienen un nicho particular. Sin embargo, pues la globalización hace que tenga competidores, y normalmente competidores que vienen con fortalezas incluso a veces mayores y más agresivas que la que tenemos. Por supuesto, hay recursos limitados, y si bien se quiere dar inicio a todas las iniciativas, los recursos en las organizaciones son limitados, y por eso pues, nos obliga a tratar de maximizar su uso para generar el mayor beneficio al interior de la organización. Eso necesariamente nos llama a querer y a tener que ser más eficientes al interior, no solo desde el punto de vista de presupuesto y de un tema de gasto, sino también con el uso efectivo del tiempo de los colaboradores para apoyar justamente los procesos de la organización y cubrir de manera adecuada los objetivos estratégicos que las organizaciones se proponen. Uno de los más importantes, y en este momento en los negocios ya tenemos la conciencia y reconocemos que la información es un arma estratégica. Normalmente lo teníamos como unos datos y una información que sí me ayuda a mirar para atrás, mirar el qué pasó, pero hoy cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de qué es lo que viene, de mirar para enfrente, la información es la principal arma que nos ayudará justamente a conseguir esos objetivos de negocio. Y por último, pues es que hoy estamos inundados de información, tenemos información de muchísimas fuentes, de las redes sociales, de los diferentes sistemas de información. El tema Big Data y el Internet de las cosas nos tienen saturados de información, y por lo tanto debemos utilizar esa información para tomar decisiones con base en ello, con base en datos, con información de negocio que nos permita tener una certeza y una probabilidad de acierto en dichas decisiones. Y en ese sentido, pues claro, entramos en un contexto de poder y de entrar a entender pues y qué es esto de BI, qué es esto de inteligencia de negocios, y más aún allá, qué es lo que entendemos como concepto avanzado de inteligencia de negocios y analítica ya de negocios que estamos migrando y ha tenido un tema evolutivo. Rápidamente les traigo aquí y les comparto algunas definiciones de lo que es inteligencia de negocios. Algunos lo definen como conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades que se enfocan en la creación y administración y permite tomar mejores decisiones a todos los usuarios de la organización. Otros lo definen como la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones. Y otros más la definen como que es aquello que busca que todos los usuarios tomen mejores decisiones, accediendo de forma directa a la información clave de su negocio y de manera ágil y sencilla. Todo esto lo que busca es contextualizar que las personas necesitan información en el tiempo correcto, en el contexto correcto y de la forma correcta, que sea clave para las actividades que están realizando en el contexto de negocio. Muy bien, pero rápidamente vemos que digamos, los temas asociados a tecnología y a negocios pues cambian supremamente rápidos, y ya estamos en el momento en que estamos el BI tradicional que veníamos viéndolo de unos años atrás, que se enfocaba justamente en las definiciones anteriores y que todo se centra justamente en apoyar, en soportar, en ayudar a que la toma de decisiones sea lo más efectiva y eficiente posible, y hemos ya pasado al tema de la analítica avanzada, en la cual, por supuesto, lo que teníamos antes o identificado como una visualización de datos, como trabajar en un descubrimiento de datos para identificar qué fue lo que pasó, cómo sucedieron las cosas, y tener tableros de control que me permita empezar a gestionar, a ver qué está pasando, a identificar aquellos factores que están impactando mi negocio y poder hacer una gestión sobre ellos, pero de una manera muy estática, muy quieta. Y estamos yendo al siguiente nivel, que es a la analítica avanzada, donde ya empezamos a mirar no solo lo que pasó,
sino qué pasa, qué va a pasar para el frente, qué es lo que va a pasar. Y en eso empezamos a utilizar pues herramientas como analítica predictiva, ¿cierto? Que me permite pues anticiparme con base a información y con base a modelos estadísticos que me permiten determinar qué variables hacen énfasis y qué variables afectan un resultado esperado en un proceso de negocio y anticiparme a tomar las decisiones correctas para garantizar que ese resultado sea exitoso. Y adicionalmente, pues también analítica prescriptiva que me permite, pues efectivamente, en un entorno de negocios, pues intentar ver las mejores alternativas desde el punto de vista de dicho proceso de negocio y tomar la mejor decisión al respecto. Y más aún, viendo un paso más adelante de la analítica avanzada, es que nos vamos a estar sometidos y sumergidos en analítica y ahora en tiempo real, porque eso es lo que nos permite ahora los sistemas que hemos escuchado y toda esta, digamos, entorno del Big Data, y es que me permite tener la información, mucha información, y procesarla en tiempo real. Es decir, esa brecha que teníamos antes sobre mucha cantidad de información para procesarla en muy poco tiempo, pues no la tenemos ahora, y eso nos permite tener información en tiempo real y poder reaccionar frente a ella y frente a esos esas indicadores y esas acciones que se están haciendo en el momento en que vamos detectando las actividades. Entonces, como vemos rápidamente, esto ha evolucionado de una manera eh, pues supremamente rápido y nos vemos enfrentados a todos estos aspectos y todos estos avances. Algunas organizaciones están aún arrancando por acá o están en este sector. Algunos ya han empezado a evolucionar y avanzar hacia la analítica avanzada y unos tantos, un poco menos, pues están entrando en la analítica en tiempo real. Muy bien, pero entonces, ¿qué está pasando con el proceso de toma de decisiones? Con base en este contexto, en que rápidamente nos van llevando muy rápido y cómo a partir del análisis de datos podemos hacer cosas. Pues lo que sucede es que obviamente al contar hoy con una enorme cantidad de datos, como lo decía, el tema de Big Data y el Internet de las cosas, pues esto nos permite que hagamos un proceso de análisis diferente como lo hacíamos en el pasado y que se generen preguntas bien distintas a las que nos hacíamos antes, inclusive aquellas que ni se tenían pensado plantear, dada la gran cantidad de datos y dadas a las correlaciones y a las relaciones y a las diferentes inferencias que se tienen entre los diferentes datos, para luego sacar conclusiones de negocio. Y en este sentido, hacia allá es que nos lleva el análisis de datos y hacia allá es que debemos, digamos, tender en una organización para poder apoyar justamente de mejor manera los procesos de innovación o los procesos de negocio que se tengan planteados hacia el futuro como estratégicos. Bien, pero entonces, cuál es el desafío? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentarnos en este momento cuando contamos ahora con todo este nuevo entorno? Y es justamente, pues, tener rápidamente la agilidad para poder gestionar toda esa avalancha de datos que provienen de las diferentes fuentes con el objetivo principal y fundamental que tenemos siempre y que hace sentido que haya un análisis y hace sentido una inteligencia de negocios, y es el responder las preguntas de negocio. Porque allí es realmente donde, digamos, la analítica es clave para poder dar soporte a esa pregunta y poder darle una respuesta a las personas que están tomando decisión para que obviamente los objetivos de negocio, los objetivos estratégicos se puedan lograr. Entonces, por supuesto, ¿dónde está el cambio? El cambio es que ahora tenemos una combinación de datos, tenemos estrategias y metodologías de analítica y tecnología que obviamente al combinarlos pues nos está revolucionando la forma como ahora estamos trabajando o como debemos trabajar, porque ahora tenemos todo inmediatamente disponible para poder empezar a gestionar esa avalancha de datos y obviamente sacar el mayor provecho de esa información en el menor tiempo posible. Pero muy bien, y nos preguntamos, ¿pero esto para qué? ¿Cuál es el impacto que tiene mi organización? Pues realmente los impactos tienen siempre que verse desde el punto de vista de negocio. Digamos que el que tenga involucrado herramientas de tecnología o componentes de software, que solamente es uno de los componentes en el entorno de la inteligencia de negocios y la analítica, realmente los objetivos aquí serán siempre de negocio.
¿Y cuáles son ese tipo de objetivos? Por ejemplo, ser más competitivos, ver cómo está funcionando la competencia, qué hace la competencia, cómo yo soy capaz de innovar para mantenerme competitivo y adelante como un líder en el sector en que mi organización se encuentre. También procesos de fidelización de clientes. Todos sabemos que es más fácil venderle cosas a mis clientes actuales que salir al océano a conseguir nuevos clientes. Y ese tipo de fidelización me implica conocer a mi cliente y conocerlo en detalle. ¿Qué hace? ¿Qué me compra? ¿Cuándo me compra? ¿De qué características? Y en ese sentido, obviamente, esos son objetivos de negocio que la analítica debe ayudar a cubrir y a responder. Bien, ¿qué otro objetivo tenemos? Por ejemplo, mejorar la productividad. Estamos en un momento en que necesariamente necesitamos hacer más con menos, reducir costos a toda costa y ser más productivos. Y en ese sentido, pues la analítica nos debe ayudar a orientar en qué áreas de mi organización yo puedo empezar a hacer eso, por dónde comienzo. Por ejemplo, posicionar mejor mis productos. ¿Cómo hago una adecuada campaña de marketing? ¿Cómo hago una adecuada campaña de venta? ¿Dónde me conviene vender un producto y dónde no? ¿A qué público? ¿A qué nivel? ¿A qué estrato socioeconómico? ¿De qué edad son mis clientes? Entonces, obviamente, esto me ayuda en un análisis asertivo, de tal forma que cuando lleve un producto o un servicio al mercado, tenga mayor probabilidad de éxito, apoyándome justamente en información. Por supuesto, pues lograr mejores servicios y ver que además de mi servicio tradicional que estoy ofreciendo, mis clientes y mi información y el medio, qué me está diciendo sobre y qué esperaría un poco más para poder tener una satisfacción de mi cliente y volver a un punto anterior, mantener a mi cliente fiel porque le ofrezco cada día mejores servicios relacionados con mi actividad. En ese sentido, pues el para qué siempre serán objetivos de negocio. Y en este orden de ideas, pues cualquier organización, sin importar su tamaño o sector al que pertenezca, va a estar siempre en busca de poder lograr estos objetivos y con base en estos objetivos se van a generar un sinfín de preguntas de negocio que con la inteligencia de negocios y la analítica debemos apoyarnos para dar la mejor respuesta de tal forma que se decadene en la toma de decisión correcta para lograr el éxito de dichos objetivos de negocio. Muy bien, pero pues luego nos vienen las preguntas claves y es ¿cómo lo hago? ¿Por dónde arranco? Pues la idea es que pues veamos que a través de un proceso lógico y de alguna manera hasta natural, esa toma de decisiones se haga a partir de la inteligencia de negocios y la analítica de datos y este sea un componente más y probablemente el mayor que soporte justamente dicho proceso a través de pasos bien estipulados en los cuales podamos trabajar y que nos permita pues obviamente una acertada toma de decisiones. ¿Cuáles son esos pasos? Básicamente tenemos por aquí un resumen que quiero contarles para que nos orientemos y empecemos a proyectarnos en nuestra organización cómo puedo empezar a dar inicio o arrancar una iniciativa de analítica de negocios e inteligencia. Muy bien, el primer paso, pues buscar. En ese sentido, pues obviamente estamos entre un montón de datos esparcidos externos, estructurados, datos no estructurados provenientes de redes sociales, generados por sensores, obtenidos a través de aplicaciones, en fin, una cantidad de información, ¿cierto?, que tenemos disponible. Pero pues dentro de todo este océano, pues debemos buscar, pero buscar qué, al menos debemos saber qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que nos interesa, cuáles son las preguntas de negocio a las cuales yo deseo resolver con dicha información, con todo ese océano de información y obviamente me permita identificar qué estrategia es la que más me conviene para lograr esos objetivos de negocio planteados. Y ese es el primer paso, tener claro qué voy a buscar. Posteriormente, pues obviamente vamos a encontrar, ¿cierto? Por un lado, pues voy a necesitar el talento humano necesario que me ayude en esa tarea de buscar la información requerida que me ayude a soportar justamente esa pregunta de negocio o me ayude a dar respuesta a esa pregunta de negocio. Entonces, obviamente, pues ellos
estas personas que son especialistas en el manejo de herramientas que nos ayudan a preparar los datos, que nos ayudan a clasificarlos y que tienen un conocimiento de mi negocio, de la línea de negocio, pues obviamente nos permitirá pues preparar la información y hacer un análisis bien profundo con base en algoritmos analíticos y evaluación de resultados, poder ver y encontrar dónde debo buscar esas respuestas de negocio. Posteriormente, pues vamos a hacer la etapa de exploración, que en ese sentido, pues, más allá de analizar el qué pasó o cómo ocurrió, ¿cierto? Es ir hacia el frente y entender un poquito el sentido de la información y tratar de predecir cuál va a ser su comportamiento futuro. En ese sentido, pues obviamente nos vamos a estar apoyando sobre modelos predictivos, algoritmos estadísticos, ¿cierto? Que nos ayuden con base en la información y la determinación de las variables que hacen o que afectan dichos procesos, pues me permite empezar a dar respuesta a esas preguntas de negocio que inicialmente fueron planteadas y lo más interesante del asunto, que en esa exploración vamos a encontrar otras que aún ni siquiera se han formulado, pero que las vemos evidentes en el momento en que yo empiezo a hacer la exploración, en que empiezo a darle sentido a esos datos y que empiezo a aplicar modelos que me ayuden a entender qué está pasando. Bien, posterior a eso, pues pasamos a una etapa de visualización, ¿cierto? Y aquí, digamos que lo que más ayuda a este tipo de visualización es presentar o más bien visualizar esos resultados de una forma simple. La tendencia en este momento de hacerlo simple es haciéndolo a través de una historia, contando una historia para dándole sentidos, sentido de negocio, ¿cierto? Sentido de entendimiento del negocio, mostrando cómo han sucedido las cosas, qué ha pasado y mostrar de una manera muy simple cuáles son aquellos aspectos que están afectando dicho proceso de negocio. Posteriormente, pues viene la actividad de comunicar y en ese sentido, pues obviamente la idea de comunicar es presentar los resultados a las personas que lo necesitan o lo requieren de la organización, nuevamente de una manera simple, ¿cierto? En un lenguaje a nivel de negocio que lo entienda y ahí es donde está uno de los principales retos, tratar de presentar esa información no en datos estadísticos, no en datos matemáticos, sino en datos de negocio que nos permita pues entender y obviamente pues que todos los ejecutivos o los tomadores de decisiones pues lo entiendan y puedan utilizar dicha información para su proceso de toma de decisión. Bien, posteriormente pues compartir, ¿sí? Para que el resto, para que el resto y toda la organización, toda la compañía y en general comprendan cuál es el mejor uso de la analítica aplicada a estos escenarios de negocio y que vean que esto justamente apoya, que hay un proceso que sustenta las decisiones, que se comunican, que se comparten y que todos estamos alineados con esos objetivos y con la cultura de utilizar la analítica para soportar la toma de decisión. Y por último, y lo más importante, es el actuar, ¿no? Y en el actuar, pues obviamente los procesos de innovación y los procesos de adopción de las nuevas tecnologías normalmente en primera instancia no son tan exitosos como uno esperaría, pero hay que arrancarlos sin miedo a equivocarse. La equivocación hace parte del proceso de innovación. Y en este sentido, lo que se propone es más bien asegurarse de generar proyectos, pilotos pequeños que me permitan ir arrancando en este proceso dentro de un contexto, digámoslo así, grande, de haberlo pensado en grande, de tener objetivos grandes y que a través de estos proyectos pequeños me permitan ir escalando a esos objetivos generales, ¿cierto? De tal manera que vayámonos ajustándonos en el proceso, porque el tema de innovar y arrancar con nuevas cosas, como les decía, nos vamos a equivocar, pero el equivocar no es más que otra variable de retroalimentación al proceso para mejorarlo y volverlo a ejecutar. Y en ese proceso pues vamos a estar en la misma medida gestionando todos los riesgos que se nos van generando en dicho proceso, mitigándolos, mejorándolos y poder asegurar así que tengamos resultados durante todo este proceso
Y esto se hace en pequeños proyectos y cada vez que arrancamos un nuevo proyecto, este ciclo, este proceso lógico de toma de decisiones vuelve y comienza. Entonces, de esta manera, pues es como debemos empezar un poquito en las organizaciones en la iniciativa de utilizar la analítica de datos para ir paso a paso en este proceso y obviamente al final mostrar los beneficios, porque pues nada de esto tiene ningún sentido si no somos capaces de mostrar beneficios a la organización y beneficios tangibles que aseguren su sostenibilidad, su usabilidad, la asignación de presupuesto y el crecimiento a lo largo de todas las áreas de la organización. Pero ¿qué viene para adelante con todo este proceso y con todo este tema de la analítica de datos que avanza tan rápido? Pues las tendencias que vienen para este año vienen y se han identificado varias. Una es la democratización de la información, pero no la democratización de la información de una manera como el BI tradicional lo venía haciendo, un poco más estático, un poco más de informes, un poco más de tableros, un poco más quietos, sino dinámicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que incentiva a los usuarios finales, que incentiva al autoservicio de información, al autoservicio para que los usuarios de negocio de manera autónoma puedan ir a los datos, puedan ir a la información, puedan consumir modelos avanzados y con base en ellos poder soportar su toma de decisión, poder soportar sus actividades relacionadas con el proceso de negocio al que pertenezcan de una manera supremamente dinámica. Y esa es la tendencia que vienen y todas las herramientas como componente de software van orientadas a que justamente ese dinamismo se haga muy rápido y le llegue a todas las personas de la organización. Muy bien. También lo que se espera es que empecemos a disfrutar de un BI embebido en las aplicaciones de negocio y pues ya es muy normal pues que cuando veamos por ejemplo en una sistema tipo ERP empecemos a encontrar que no solo me puede decir pues probablemente las cuentas por pagar, sino me puede, por cobrar, perdón, me puede empezar a manejar cómo es el flujo de caja y de entrada me puede estar dando un análisis de cómo será proyectado dicho flujo de caja, qué es lo que yo espero tener y probablemente con base en eso y el comportamiento de datos y la historia de los últimos 5 años, hacer una predicción de cómo va a ser ese comportamiento en el futuro. Y todo eso embebido en una única aplicación que cuando consulto justamente esas cuentas por cobrar, me está dando toda esa información en un solo momento. Entonces casi que en ese sentido la analítica avanzada y la inteligencia de negocios está viniendo embebida de manera natural en mis aplicaciones de negocio. Bien, justamente con este avance de las aplicaciones, pues casi que el análisis avanzado ya se va a encontrar disponible para todos. No va a ser un tema, vamos a decirlo así, de aquellas personas, científicos de datos, ratones de laboratorio, como lo llamamos, personas supremamente complejas en el sentido de las herramientas que manejan, su conocimiento estadístico y matemático, y que solamente pues un conocimiento, digamos, importante nos permite empezar a utilizar o disfrutar de esos análisis y de esos algoritmos especiales. No, ahora la tendencia es tenerlos disponibles dentro de nuestras herramientas que con base en unos pasos simples me permita identificar cuál es el mejor método que tengo, qué variables necesito y cuál es el sentido de la información que me retorna y saber cómo aplicarlo a mis procesos de negocio. Y eso es lo que vamos a empezar a disfrutar en este tipo de herramientas que me van a permitir pues hacer análisis. Y por último, y este me gusta mucho, es porque normalmente pues el área de tecnología ha estado como focalizada al tema de soporte de la operación, al tema de mantener los usuarios, los aplicativos y soportar el día a día. Pero pues lo que viene para adelante es que el área de TI, el área de tecnología, es el protagonista de la innovación. Porque con base en este tipo de herramientas nuevas que nos están generando, con estos mismos tipos de tendencias, la cantidad de datos y el procesarlos rápidamente, TI se convierte en un facilitador y en un acelerador para que todas estas nuevas tendencias le lleguen de la mano rápidamente a los usuarios de negocio. Aquellos escenarios anteriores donde para solicitar un informe o un análisis tenía que pedirlo a TI para que me lo pasara y lo construyeran y tuviera un sentido y luego me lo entregaran, eso probablemente no lo vamos a ver
más en el transcurso de los próximos años, y lo que va a pasar es que TI se convierte en ese habilitador donde entrega justamente este tipo de herramientas y el usuario de manera intuitiva y de manera autónoma empieza a profundizar en ese sentido de análisis. Muy bien. Y por último, pues esto no solo aplica para las organizaciones, sino para nosotros como individuos, como profesionales, es que el conocimiento de los datos y esas herramientas automáticamente se convierte en una ventaja competitiva para todos, para la organización y para la persona o profesional como tal. El conocer de esta información, el saber de data, el saber que hay un análisis y que puedo soportar las decisiones y puedo soportar los procesos de negocio con base en información y analítica, me da una ventaja competitiva enorme con relación a la competencia, ya sea de organizaciones o a la competencia profesional. Entonces, esto es lo que se viene, estas son las tendencias que vamos a empezar a ver durante este año y para los próximos años en términos de la analítica y en términos de la inteligencia de negocios. Muy bien, pero en este sentido, pues obviamente tenemos que hablar necesariamente de los beneficios. Una organización tiene que ver reflejado dichos beneficios y estos beneficios tienen que ser cuantificables, ya sea porque hago mejoras, porque hago ahorros y normalmente esos beneficios se cuantifican o al final terminan cuantificados en dinero. Y créanme que ninguna de estas estrategias es sostenible en el tiempo si al final como organización o como área de BI o de analítica no somos capaces de soportarle al negocio ese beneficio y si no lo podemos hacer, pues desafortunadamente no vamos a poder, digamos, tener una, en ese sentido, sostenibilidad de estas iniciativas en el tiempo. Bien, ¿qué tipo de mejoras o ahorros podemos empezar a tener? Estos son algunos datos que son tomados de un estudio realizado. Digamos que se identificó que el ROI es del 171% en los siguientes 3 años cuando una organización arranca con una iniciativa de analítica de datos. Entonces lo que vemos es que rápidamente pues hay retorno de inversión, rápidamente cuando somos capaces de identificar dentro de la organización qué área es coyuntural, en qué área necesito mejorar el ingreso, o mejorar la rentabilidad, o disminuir los costos, en poco tiempo, como victoria temprana, tenemos que ser capaces de poder cuantificarlo y demostrar al negocio la cantidad de dinero que hemos ahorrado, la cantidad de dinero que hemos traído como ingreso adicional, con lo cual somos capaces de sustentar justamente la adquisición de este tipo de herramientas y de iniciativas. Y eso es uno de los principales beneficios que hay que demostrar. Se ha también determinado que hay un 97% menos tiempo necesario para que los usuarios de negocio creen un informe, y esto es obviamente una consecuencia natural de lo que estamos haciendo y me he encontrado en mi experiencia en varias organizaciones y en particular una del sector financiero en que obviamente tenían procesos muy complejos, por ejemplo, de análisis de cartera y cuando entrábamos a ver por qué era la ineptitud, por qué era la inexactitud y por qué teníamos un índice tan alto de cartera y de recuperación de cartera, nos sorprendimos con que los analistas andaban justamente el 90% de su tiempo tratando de recopilar la información de cartera, del tiempo que lleva esta en morosidad, de la tipo de cliente, de sus hábitos de pago para poder al final hacer una gestión y solamente el 10% en la gestión misma. Entonces, esto es lo que pretende este tipo de herramientas, que rápidamente pasemos al análisis con resultados para que el resto del tiempo sea gestión efectiva en la actividad o en el proceso de negocio específico. Bien, 60% menos costos relacionados con procesos de negocio y áreas y tareas o procedimientos repetitivos. Obviamente, los procesos de negocio son los que se ven más beneficiados con este apoyo de la analítica de datos, porque es que con base justamente a esa información podemos determinar dónde mejorarlos, dónde complementarlos, dónde estamos fallando, dónde están los cuellos de botella y obviamente permitir que haya una gestión no solo para corregirlos, sino para mejorarlos y probablemente al final generar un valor agregado al proceso, determinando de alguna manera cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacerlo más eficaz y eficiente en el contexto. Y obviamente, pues,
la disminución en tareas o procedimientos repetitivos, sobre todo en la obtención de datos, cuando seguro en las diferentes áreas de la organización esa obtención primero se hace repetitiva, porque seguro les ha pasado que el área comercial y el área financiera, ambos tienen necesidad de información con perspectivas diferentes, pero ambos hacen el mismo proceso de obtención y de transformación y de análisis de datos, pero con perspectiva diferente. Y en ese sentido, pues obviamente hay un esfuerzo súper repetido en la organización que al tener una herramienta o al tener una iniciativa de este tipo, pues eso se ve bien disminuido y se puede utilizar ese tiempo en actividades de negocio. Muy bien, disminución de un 30% en problemas de seguridad. Digamos que en este sentido lo que pretenden este tipo de aplicaciones es anticiparse a lo que va a pasar, anticiparse en la detección de problemas de seguridad, en la detección de problemas de riesgo, ¿cierto? En la accesibilidad, por ejemplo, anticiparse si una entidad financiera y quiero sacar un nuevo producto que va a tener una cartera o un servicio financiero importante, pues anticiparme para mitigar los riesgos y saber cuál es el mejor público objetivo de dicho servicio para mitigar y analizar las variables de riesgo que me puedan afectar, digamos, la rentabilidad, temas como pues estrato socioeconómico, nivel de estudios, comportamiento en el mercado, comportamiento crediticio de los últimos 5 años, este tipo de información que me permita blindarme con anticipación frente a estos problemas que tendremos de seguridad o gestión del riesgo. Y también por último, pues ahorros en el tiempo de la consolidación financiera para la gestión de datos. Lo que les comentaba, normalmente hacer esta consolidación es muy engorrosa, involucra mucho tiempo y mantiene también a las áreas financieras y contables enfocadas en una operatividad y no enfocadas en una gestión de mejora para ofrecer nuevos servicios optimizados a todos los usuarios, no solo los usuarios de la organización, sino obviamente el resto de su cadena de valor, como sus proveedores, sus de clientes, tanto clientes directos como clientes indirectos. Así pues que debemos siempre enfocarnos en cuando arrancamos una iniciativa de este tipo en poder determinar y ojalá previamente los beneficios que vamos a esperar, los beneficios que pretendemos obtener y obviamente al final del proceso, una vez esté ya en producción y operativo, en un corto tiempo poder cuantificarlos y presentar los resultados, eh, digamos así, contundentes, expresados a la organización para pues indicarles que esa gestión, que esa iniciativa realmente generó lo que se esperaba y de esa forma pues se continúe con el apoyo para hacerlo sostenible en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente que pueda llegar a más áreas y a más procesos en la organización. Bien, dentro de las herramientas pues hay varias, hay muchas herramientas, en particular aquí les traigo algunas de las tecnologías con las cuales pues obviamente nosotros trabajamos, como les decía pues obviamente somos partner de diferentes soluciones como son SAP y aquí trabajamos con SAP Business Object con un énfasis en las soluciones tipo cloud que están obviamente en furor y en moda en este momento justamente por su rápida accesibilidad, bajo costo y obviamente pues unos beneficios enormes en términos de las herramientas disponibles para hacer análisis y para poder explorar en el tema de inteligencia de negocios. Trabajamos también con herramientas TIP, con lo cual pues encontramos dos tipos de productos, Jaspersoft y Spotfire, que nos permite pues tener una cobertura 360 grados en términos de la analítica, de la inteligencia de negocio y analítica, desde los diferentes niveles de información, desde el punto operativo, administración y control hasta estratégico, ¿cierto? Desde lo más simple como reportes hasta lo más complejo como ya herramientas de predicción y de simulación. Y también herramientas como Power BI con Microsoft, que está pues obviamente también revolucionando un poco con su modelo en la nube, que realmente es supremamente fácil de usar, que ofrece poder obtener resultados muy rápidos y obviamente eso es lo que desea toda organización, poder mostrar victorias tempranas cuando se arrancan este tipo de iniciativas. Pero en fin, pues hay un montón de herramientas, todas son muy buenas, lo importante en estos procesos es pues identificar de todas ellas cuáles son las fortalezas que a mí como organización me hacen un mejor sentido, de tal forma que me aporten y obviamente de pronto los aspectos no tan fuertes o algunos que se puedan considerar como débiles,
pues puedo convivir con ellos y puedo de esa manera pues optar por la mejor solución en el mercado. Sin embargo, en este contexto, y siempre lo digo, pues digamos que el sentido de negocio está por encima de la aplicación y la semántica está por encima, y lo que traducimos en el momento de elegir una herramienta adecuada es elegir la sintaxis o elegir aquello que me va a permitir presentar la información a la organización. Y en ese sentido, pues hay que hacer un análisis para saber cuál es la que mejor se acomoda en costo, beneficio, funcionalidad a mi necesidad de negocio. Bueno, muy bien, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Estamos abiertos para preguntas si tienen para poderlas responder. Cualquier otra inquietud que quieran que veamos, si tienen alguna pregunta con respecto a este aspecto, estamos atentos a escucharlas. Por favor, la pueden escribir a través del chat en preguntas para irlas, digamos, gestionando una a una. Mientras tanto, aprovecho para indicarles nuestro próximo webinario, que es el jueves 9 de marzo. Vamos a tratar un tema de generación de medios magnéticos en el sistema SAP, en SAP, así que esperamos puedan acompañarnos, puedan involucrarse y pues aquellos que tienen una solución SAP, pues estar un poco más entendidos y conocer mejor qué es lo que ofrece la solución para dar cobertura al requerimiento legal de presentación de medios magnéticos para los entes de control. Bien, estamos atentos a alguna pregunta, en algo que quieran profundizar, algún aspecto que quieran que toquemos en particular. Vamos a dar un minutico para ver si tenemos alguna pregunta de las personas que están participando en este momento y nos acompañan. Bien, vamos a empezar aquí a leer las preguntas. En un proyecto de BI, ¿qué tanto tiempo se debe dedicar a la estructuración de la estrategia de BI y qué tiempo la construcción y desarrollo de los objetos de BI? Bien, esa es una muy buena pregunta. Normalmente cuando voy a las organizaciones me enfrento en que todas tienen unas necesidades y una percepción de los proyectos de BI muy diferente. Para algunos, la percepción de proyecto de BI es una necesidad puntual, sentida, en falta o carencia de información correcta, estructurada y bien presentada para poder cubrir alguna gestión a nivel operativo o de control y administración. Y digamos que en el buen sentido es una visión un poco corta porque pues obviamente se desea solamente solventar un impasse de negocio que es a corto plazo. Normalmente siempre arranco, digamos, cuando abordo este tipo de proyectos, este tipo de necesidades, cuestionándole a la organización realmente cuál es su postura en relación a dar inicio a una estrategia y un modelo maduro y serio de inteligencia de negocios. Porque en ese sentido, como decíamos, la estrategia de esa iniciativa de inteligencia de negocios se lleva, en el buen sentido, antes de arrancar a hacer cualquier cosa, un buen tiempo, porque es necesario establecer claramente en qué foco la organización se va a centralizar y se va a enfocar en sacar el mayor provecho de la inteligencia de negocios. Algunos arrancan por saber, yo sé que necesito inteligencia, quiero potenciar las áreas comercial, pero quiero apoyar el área operativa, quiero que el tema logístico se me impulse. Sin embargo, el plantear una estrategia clara me permite identificar, primero, una criticidad, segundo, una prioridad, tercero, tener un panorama claro de hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero tener la información de analítica y cómo voy a apoyar los procesos de negocio futuros, inclusive que esa estrategia me permita, en este sentido, impulsar nuevos servicios con base a la información que ahora estoy obteniendo, pero que desafortunadamente no lo puedo hacer todo de manera inmediata y no lo puedo hacer, digamos, totalmente de una sola fase. Entonces, como hablábamos un poco anteriormente, me va a permitir definir esas prioridades para poder tener el big picture, tener todo el complemento de una estrategia completa, pero que me permite arrancar en pequeño, en proyectos pilotos que me permitan hacer gestión individual y posteriormente en el proceso irlo mejorando, probablemente equivocarme, afinarlo, ¿cierto? Perfeccionarlo
y ponerlo en productivo y continuar con el siguiente. Y así paulatinamente. Entonces, en este sentido, es muy importante dedicarle un tiempo adecuado a la estrategia, sobre todo para que la organización que nos ha pasado, cuando reciba los resultados, esos estén acordes a las expectativas y no haya, digamos, escenarios como desafortunadamente me ha pasado, es que muy bonita la información, muy bonito los tableros, muy bonito lo que me presentas, pero no me responde ninguna pregunta de negocio que me interese. Y ahí es donde está justamente. Una vez yo tengo claro esto, pues puedo arrancar con el desarrollo de los objetos de BI de una manera clara, concisa y con una objetividad y con una certeza de que pues voy a dar poder o a poder dar respuesta adecuadamente. Bien, vamos a mirar qué otra pregunta tenemos por acá. Bien, pienso que esas son todas las preguntas que tenemos por ahora, no tenemos ninguna otra más. Bien, estos son mis datos de contacto. Por favor, siéntanse en libertad de contactarme, de enviarme un correo, con mucho gusto los apoyo y doy asesoría en todo lo que necesiten en este aspecto, en cómo arrancar justamente ese tipo de estrategias, cómo adecuadamente defino unos pasos de un planteamiento adecuado de un proyecto, de una iniciativa de analítica de inteligencia de negocios en mi organización y por supuesto pues encantado de poder colaborarlos y pasar, estar de la mano con ustedes en un proceso de este tipo. A ver, esperemos, parece que tenemos una pregunta más, tenemos unos minutos más, vamos a revisar si tenemos. Sí, tenemos una pregunta adicional. En una startup, ¿cómo podría iniciar a involucrarse en BI teniendo en cuenta que el presupuesto no es el mejor? Es una muy buena pregunta. Digamos que cuando arrancamos en una organización, y lo decía con anticipación en uno de mis slides, los objetivos de negocio son inherentes a cualquier organización. No importa si la organización es pequeña, grande, mediana o del sector. Todos estamos involucrados y todos estamos, digamos, al acecho de que la información la tenemos que usar para beneficio propio. Entonces, pues obviamente, el arrancar con una estrategia se puede hacer a cualquier nivel. Obviamente se entiende que en ocasiones se tienen presupuestos limitados. Sin embargo, como estrategia y como documentación y como, digamos, teoría de cómo arrancar este tipo de estrategia hay muchísimas. Sin embargo, pues es mucho más valorada pues la consultoría en términos que somos capaces de transmitir aquellas cicatrices de negocio que le ha pasado a otras organizaciones y cuyo conocimiento es supremamente valorado para no repetir historias y ojalá no repetir historias en el buen sentido desafortunadas. Y en términos de herramientas, pues hay una cantidad de herramientas que hoy están disponibles en versión de la comunidad, en versión free, que me permiten arrancar con este tipo de gestión y poder, obviamente, tener este tipo de tecnologías en una startup que al comienzo, pues por supuesto, se tienen presupuestos limitantes. Lo importante más allá, como lo decía, de la herramienta como tal, es cuál es ese objetivo de negocio, cuáles son esas preguntas de negocio, con qué información yo la quiero soportar y determinar la mejor manera de darle solución y cobertura. Entonces, en ese sentido, excelente poder contar con un tipo de herramienta de esta forma y apoyar una startup, que siempre, como lo digo, toda organización va a tener la necesidad de inteligencia de negocios y analítica. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su asistencia a este webinario. Espero haya sido de utilidad. Esperamos contar con su participación en los siguientes webinarios y les deseo a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias.